Entonces, durante el webcast del día de hoy, yo les voy a estar platicando sobre el Toad, sobre las diferentes ediciones que nosotros tenemos, porque tenemos diferentes ediciones, así como un Oracle tiene una Enterprise Edition, una Standard Edition, bueno, nosotros también tenemos diferentes ediciones, y cada una de esas ediciones tiene diferentes funcionalidades, diferentes herramientas. Entonces, las que les voy a platicar el día de hoy son funcionalidades que incluyen ya nuestra última versión de Toad. Entonces, les voy a platicar muy centrado en lo que es Oracle. Sin embargo, para las otras bases de datos no cambia mucho. Cambian algunas características muy específicas, pero de manera general el paquete de funcionalidades pues es bastante similar, ¿no? Empezando por el rol. Toad fue creado para tres diferentes roles dentro de las organizaciones. El primero de ellos pues es el analista. Entonces algunos de ustedes habrán escuchado el Toad for Analysts. Ese Toad que sirve para explotar información, para estar sacando reportes. Tenemos un Toad que va enfocado hacia el desarrollador en base de datos. Entonces si ustedes tienen SQL, están haciendo código SQL, si tienen Oracle y están desarrollando en PL, bueno, pues Toad tiene funcionalidades que les pueden ayudar y que les pueden hacer sentido a ustedes. Y el otro rol que nosotros estamos muy enfocados y digamos que es el rol para el que Toad fue creado en un principio, pues es el de DBA, ¿no? El de administrar las bases de datos. Entonces, para cada uno de estos roles, nosotros tenemos diferentes productos. Tenemos la Toad DBA Suite, tenemos la Toad con la suite de desarrollo y tenemos la Toad la suite de inteligencia de negocios. Entonces, son para diferentes roles. Ahora, las suites, yo al decir suite incluye diferentes productos. Entonces, yo no quiero que ustedes se vayan a perder. Esos productos ahorita los vamos a explicar. Y lo que nos vamos a enfocar específicamente en este webcast, que es de administración de base de datos, son en los roles, tanto el morado como el color amarillo, color ocre. Entonces, el azul ahorita lo vamos a dejar para después, para tener un webcast después ya enfocado en lo que es una suite de inteligencia de negocios, que no es este producto de inteligencia de negocios no viene de inteligencia en Cognos, o tienen el Oracle BI, o tienen un MicroStrategy, o tienen un Business Objects de SAP. Bueno, no, este Toad no va a reemplazar eso. Esos proyectos de BI que ustedes ya tienen son proyectos grandes, que tardaron mucho, que se para un complemento a esas tecnologías que ustedes ya tienen. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros, las áreas de negocios, nos piden reportes, bueno, pues nosotros tenemos que sacar la información, tenemos que limpiarla, la tenemos que transformar y la entregamos. Eso nos toma tiempo. Lo que nos ayuda a hacer esta herramienta es hacer ese proceso mucho más rápido. Esa herramienta azul. Hacer el proceso de extracción, de transformación, de limpieza, de hacer un reporte mucho más rápido para podérselo entregar al negocio. E incluso que el mismo negocio o el mismo analista pueda estar explotando la información. Entonces digamos que esto es un BI ágil, es un BI mucho más rápido, es un BI en el que yo necesito respuestas ahora y necesito información ahora. Bueno, pues voy a las diferentes bases de datos y me conecto. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro webcast. En este nos vamos a enfocar en los dos de la derecha. ¿Bien? Entonces nosotros al día de hoy para Toad manejamos diferentes versiones y esto, yo sé que la lámina dice for Oracle, sin embargo aplica para diferentes manejadores, ¿no? Tanto para Sybase, DB2, SQL Server. Entonces estas son las diferentes versiones que nosotros vamos teniendo. Hacerles ver que la azul es la más básica. Es una licencia que es la más básica, sí tiene funcionalidades, ahora las explico. Y vamos a ir subiendo hasta llegar a lo que son las dos suites, tanto la de desarrollo como la de DBA. ¿Qué quiere decir o qué quiero tratar de transmitir con este slide? Primero que la edición base, la edición azul, pues sí es la más básica. Después sigue la profesional. La profesional incluye todas aquellas características que tiene el azul. Es decir, la azul va dentro de la amarilla. Posteriormente, la amarilla va dentro de la violeta. Es decir, todas las características de la profesional la tiene la expert y algunas otras cosas. Y finalmente, la verde y la roja, que son ya las suites, tienen, por supuesto, las tres anteriores, pero cada una tiene componentes que la hacen diferente, ¿no? Enfocándose ya más hacia desarrollo o enfocándose ya más hacia una administración de base de datos. Entonces vamos a ver cómo están formadas cada una. Primero que nada, pues la base.
el Oracle Base. Nosotros tenemos diferentes herramientas dentro del primera de ellas. Lo que me permite pues es conectarme a mis bases de datos, estar viendo vistas, estar viendo a mis usuarios, ver privilegios, qué roles tienen, otorgarlos, quitárselos, estar viendo cuáles son los constraints, las tablas, las columnas, crear modelos. Entonces, esto es el navegador básico, ¿no? En el que yo puedo estar dando ese seguimiento a la base de datos, en el que yo puedo estar viendo de qué está compuesta, puedo estar administrando tal cual. Otro componente que tenemos es el navegador de sesiones. Entonces yo aquí empiezo a tener un monitoreo básico sobre lo que está conectado a la base de datos. Yo puedo ver los recursos, los queries que están mandando a la base de datos que estoy monitoreando, e incluso puedo iniciar traces desde aquí, ¿no? Desde el mismo Toad. Entonces puedo ver las sesiones que están conectadas. Ese editor no es otra cosa más que una especie de editor de texto en el que yo empiezo a escribir mi código, ya sea SQL, ya sea PL, yo empiezo a escribir ahí. Yo puedo utilizar ahí, por ejemplo, un template de código. Entonces esto es útil, sobre todo cuando yo necesito forzar dentro de mi organización a que la programación sea de cierta manera. Llega a suceder que cuando uno empieza a programar en alguna organización, bueno, pues ya se tienen estándares. Ya se sabe que las variables se definen con una nomenclatura, ya se sabe que la programación va de cierta manera, y la gente nueva que entra, pues la curva de aprendizaje suele ser lenta, ¿no? Si ellos empiezan a programar como saben, y al final pues el código empieza a ser diferente de los estándares dentro de las organizaciones. Bueno, pues la idea con esto es que se definan templates, se definan políticas de programación, y que la gente que se va integrando al equipo, bueno, pues no tenga problema, que pueda estar haciendo una programación de acuerdo a los estándares que nosotros ya tenemos dentro de la organización. Entonces, esta funcionalidad pues me permite, al momento en el que yo voy escribiendo, tal vez estoy definiendo una variable, pues me va a decir, tu variable está mal escrita. ¿Por qué? Porque la variable debería de tener 2 letras y un número, porque así es el estándar. Y entonces yo lo voy corrigiendo sobre la marcha. Bien. Otro componente que yo tengo pues es el debugger, el depurador. Entonces aquí yo puedo hacer, al momento de estar haciendo código, pues yo puedo estar revisando cómo se están comportando cada una de mis variables, puedo estar viendo cómo está el código en general, tal vez hacer una depuración y que la salida de esa depuración me la mande a un archivo, o estar revisándolo línea por línea, que hay en cada una de mis variables, cuando yo les estoy asignando, cuando están cambiando, para estar haciendo esa depuración de código. Entonces yo lo puedo hacer desde la misma edición básica. Otra cosa que yo tengo es un constructor de sentencias. Entonces, este está muy útil para cuando no se conoce toda la base de datos. Llega a haber momentos en los que las estructuras de bases de datos llegan a ser muy complejas y no siempre se conocen todas las tablas. Entonces, lo que tenemos aquí es que gráficamente me muestra las tablas y yo puedo ir seleccionando con palomitas, con campos de checks, cuáles son aquellas sentencias que yo quiero consultar. Entonces, yo voy seleccionando y se va armando el SQL de forma automática. Entonces, digamos que esto está orientado, pues sí, tal vez a gente nueva, a gente que no está muy familiarizada con las bases de datos que yo tengo, o simplemente pues a becarios, ¿no? Aquellas personas que van saliendo de la escuela y tal vez no tienen un conocimiento profundo de SQL. Bueno, pues esto les puede ayudar a ellos. Tenemos algo bien importante que se llama pues el hacer código en equipo, ¿no? Y aquí lo que me permite es que ya en las últimas versiones yo tengo un repositorio central en donde todos mis códigos, todos mis PLs, todos mis SQLs que yo vaya desarrollando, bueno, pues los guardo en un repositorio central. ¿Qué pasa cuando un desarrollador empieza a modificar algo? Utilizamos lo que le dicen el check-in y check-out. Entonces yo, como desarrollador número 1, voy a tomar el código que está en ese repositorio y lo voy a empezar a modificar. Y lo deja bloqueado para que nadie más lo modifique y no tenga ninguna alteración. Lo termino de modificar y lo guardo. Y ya alguien más lo puede volver a modificar. ¿Esto qué me permite? Pues me ayuda primero a un control de versionamiento. Entonces me permite que yo no tenga diferentes versiones del mismo código, que no se modifique el mismo código al mismo tiempo y que yo pueda estar haciendo un desarrollo compartido. Entonces que yo pueda estar trabajando con otros desarrolladores y al mismo tiempo pues llevar un control de los cambios. Entonces es una herramienta bastante buena que me permite pues estar haciendo este tipo de cosas al desarrollar. Tengo ciertos reportes también, entonces yo puedo generar reportes de diagramas entidad-relación de mis bases de datos. Puedo ver cómo, bueno, más bien puedo sacar datos y extraerlos. Entonces yo puedo, pues ahora sí que distribuir
información a otros lados desde el mismo Toad base. Incluye una herramienta que nos ayuda para dos cosas. La primera es para crear modelos de datos, llamémosle un warehouse, llamémosle que lo voy a hacer para una aplicación transaccional. Bueno, pues yo puedo empezar a crear este modelo de datos. Me empieza a crear las tablas, las columnas, las llaves, las relaciones, etcétera, etcétera. Yo lo puedo empezar a crear. O bien, yo puedo hacer una ingeniería inversa. Es decir, yo me conecto a bases de datos existentes y me va a traer cómo está hecha esa base de datos. Me va a traer el diagrama entidad-relación, voy a ver las columnas, voy a ver las llaves, las relaciones entre las tablas de bases de datos que ya existen. Entonces es una herramienta también bastante buena que ayuda a conocer, a entender las bases de datos. Algo bien importante aquí es que este mismo Data Modeler, si yo por ejemplo estoy creando una nueva base de datos, pues le pongo, por decir algo, 5 tablas. Entonces yo ya tengo mis 5 tablas y esos DDLs, esa definición de las tablas, yo le puedo decir en la herramienta si va a ser para un Oracle, si va a ser para un SQL Server, si va a ser para un DB2, si va a ser para un Sybase. Yo puedo transformar los DDLs de acuerdo a cada uno de los manejadores. Entonces yo puedo convertir la estructura que tenga en Oracle, la puedo pasar a un SQL Server, o la que tengo en DB2 la paso a un Oracle. Entonces me permite esta facilidad, esta transformación entre diferentes bases de datos. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar de algo que más trae la edición base, pues me permite la comparación de esquemas. Entonces, entre las diferentes bases de datos, pues comparar, ver cómo están esos esquemas, estar ejecutando, automatizando la ejecución de algunos scripts en diferentes instancias, que es parte de la tarea del DBA, ¿no? Muchos DBAs, pues lo que nos dedicamos es estar ejecutando scripts, estar viendo que la base esté arriba, bueno, pues tratar de automatizar un poco esta tarea, ¿no? Y también me permite la importación y exportación de datos. Entonces, si yo hago alguna consulta y me le están pidiendo que la pase como un archivo plano, un CSV, bueno, pues yo puedo hacer eso, exportarla a un archivo de Excel, hacerle cierta limpieza, bueno, pues también lo puedo hacer desde el mismo Toad base. Entonces, esta es la herramienta más básica, es la que nosotros le llamamos la edición básica. Y les comento, así dice Oracle, pero realmente esta edición básica, la funcionalidad es muy similar para los otros manejadores de base de datos. Pasamos a la siguiente edición. La siguiente edición es la edición profesional. Esta edición profesional incluye lo que ya vimos, entonces todo lo que traía la base lo incluye esta, pero además esta tiene un par de cosas. Lo primero, pues es el análisis de código integrado. Entonces aquí lo que me está ayudando a hacer, pues es mucho a estar analizando el PL que yo estoy desarrollando. Entonces me empieza a detectar ya de forma más avanzada que el anterior, me empieza a detectar desviaciones o errores que yo pudiera tener, me empieza a alertar sobre esos errores. Entonces yo tengo códigos guardados y solito el mismo Toad me va a ir diciendo, esto tiene errores, necesitas hacerle un debugging para ver qué tienes de mal. Y me empieza a decir en dónde pueden estar esos errores, qué tipo de errores pueden ser. El otro componente, pues es una generación de datos. Entonces, esta generación de datos es muy útil, sobre todo para ambientes de desarrollo y para ambientes de calidad. Entonces, aquí yo lo que estoy generando, pues son datos reales. Yo puedo tener, por ejemplo, una aplicación que maneja números de tarjetas de crédito. Y yo sé que los números de tarjetas de crédito Visa, Master, Express tienen 15. Entonces, yo necesito generar datos que hagan sentido a mi aplicativo, aunque sea el ambiente de pruebas, para no comprarles. Entonces, esta herramienta me ayuda a generar esos datos. Entonces, si yo necesito una tarjeta de crédito de 16 dígitos, bueno, que me genere un número de 16 dígitos. Si yo necesito tal vez alguna clave que cada uno en su país es diferente, bueno, pues entonces que me genere una clave. Aquí en México nosotros le llamamos RFC y está compuesta por las primeras letras del apellido, la primera letra del primer nombre, del segundo nombre, año de nacimiento, etc. Entonces definir este tipo de datos que yo quiero que se generen para que sean datos reales y yo pueda estar trabajando en mis aplicativos con esos datos reales. Algo importante es que cuando yo estoy generando estos datos se respeta la integridad referencial. Entonces, si yo manejo relaciones entre las tablas, bueno, a pesar de que son datos que estoy generando, se mantiene esa relación entre las tablas, entre los datos. ¿Para qué? Pues al final del día va a ser transparente para mi aplicativo y yo voy a poderlo probar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, la edición profesional trae estos dos componentes que son pues, el análisis integrado
y la generación de datos. Bien, luego continuamos con la siguiente versión. La siguiente versión es la edición de Expert. Entonces la Expert ya trae el profesional, que es el que les hablé hace un momento, y el básico, que traía varios componentes. Pero ¿qué trae el Expert de diferencia? Bueno, pues el Expert trae el SQL Optimizer. Entonces el SQL Optimizer es nuestro optimizador y es un optimizador que sirve tanto para queries, para SQLs, como para programación, paquetes, funciones, procedimientos que yo esté haciendo dependiendo del lenguaje que utilicen cada una de las bases de datos. Entonces, lo primero que hace, pues es que yo le voy a dar alguna sentencia o le voy a dar algún código y lo que necesito es que lo optimice, que me diga cuáles son las formas, las diferentes formas de ejecutarlo, que me consuman tal vez menos I/O en disco, o menos uso de CPU, o menos uso de memoria, o simplemente que me dé el plan que sea más rápido, que me dé los datos más rápido. Entonces, este optimizador funciona tanto para sentencias como para código, lo empieza a revisar y genera diferentes planes de ejecución, ¿no? Planes alternos. Hay algunas veces en que nosotros tenemos aplicaciones empaquetadas como un SAP, como un eBusiness Suite, un Siebel, aplicaciones que realmente nosotros la forma en que manda el query, el aplicativo, no la podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es el plan de ejecución. Bueno, entonces el optimizador tiene en cuenta eso. Y hay veces en que cuando son aplicaciones empaquetadas, puede generar diferentes planes de ejecución, planes alternos, que me ayudan a dar la respuesta mucho más rápido. Entonces aquí yo puedo incluso también tener escenarios en los que yo empiezo a automatizar. Entonces yo detecto que hay algún query lento y entonces le digo que como parte de un flujo que empiece a generar planes alternos para ese query que está siendo lento. Y que una vez que genere todos los diferentes planes de ejecución, bueno, pues le escoja el que sea mucho más rápido. Entonces este optimizador pues es bastante bueno y me ayuda sobre todo a corregir esos queries, esos PLs que pueden estar lentos. Aquí ya vamos a pasar a lo que son las suites. Entonces yo les comentaba, bueno, por ahí tenemos ahí ya un par de preguntas. Primero me preguntan si hay un Toad para MySQL y un Toad para SQL Server. Hay para las dos. Tenemos un Toad para SQL Server, el cual es bajo licenciamiento, perdón, un Toad para, sí, un Toad de SQL Server que es con licenciamiento y un Toad para MySQL que lo manejamos como un freeware. Entonces, tenemos para los dos. Y dice el SQL Optimizer corre con la base de datos online o hay que bajarla. No, corre con la base de datos arriba. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a las suites, recapitulando, bueno, pues ahorita ya vamos a pasar a estos que ya son los más completos. Uno enfocado a desarrollo, uno enfocado hacia administración de base de datos. Entonces, primero, aquí lo que yo tengo en la suite de desarrollo, además de contener ya todo lo que les platiqué, la edición experta, bueno, pues tiene algo que le llamamos Benchmark Factory para las bases de datos. Entonces, Benchmark Factory es bien útil cuando yo voy a hacer pruebas, sobre todo pruebas de estrés hacia mis bases de datos, para ambientes productivos. Entonces, yo voy a simular cargas hacia las bases de datos. Y puedo simular cargas tal vez que me lleven hasta un punto de quiebra, hasta un punto de estrés. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi ambiente de preproducción, mi ambiente de calidad, es muy similar a mi ambiente de producción, bueno, pues yo voy a poder hacer una prueba de estrés y ver con el hardware actual, con la configuración actual, con la base de datos actual, hasta qué punto va a llegar transacciones que truene. ¿Para qué me sirve esto? Pues si yo ya sé que cuando empiezo a meter 1.000.000 de transacciones por segundo a mi sistema va a caerse, bueno, pues yo ya sé cuál es mi límite con el hardware actual. Entonces me ayuda mucho también para el dimensionamiento de hardware que yo necesito. Me ayuda a hacer este tipo de pruebas de estrés y me ayuda también sobre todo, en el caso de Oracle tenemos algo que le llamamos captura y replay. Entonces yo de ambientes productivos guardo las cargas de trabajo, es decir, si no en un ambiente productivo tengo un punto de venta que constantemente está alterando la base de datos y que son 10.000 usuarios, bueno, pues yo guardo esa carga de trabajo y me la llevo al ambiente preproductivo y la ejecuto en el ambiente preproductivo. Entonces, si yo voy a hacer algún cambio o alguna migración de base de datos, si voy a hacer algún tipo ahora sí que de cambio, antes de hacerlo, yo lo pruebo con la misma carga, con una carga real de trabajo,
yo puedo darme cuenta si ese cambio va a afectar o no los tiempos de respuesta, pero me doy cuenta ya desde preproducción. Ya no me tengo que esperar hasta ponerlo en productivo y que empiece a recibir quejas en la mesa de ayuda. Entonces, esta es una herramienta bastante buena que me ayuda sobre todo pues a hacer este tipo de pruebas de estrés, ¿no? Entonces, es importante que no nada más probemos con 10, con 100, con 1000 usuarios. Si yo tengo una fuerte cantidad de usuarios en producción, bueno, pues entonces aplicarle la misma cantidad de usuarios, la misma cantidad de transacciones a los ambientes preproductivos, estresarlos y ver cómo se comportan antes de un cambio. Entonces, esta es una herramienta. La otra que tenemos es el Code Tester. Entonces, esto me sirve mucho para lo que son pruebas unitarias de código. Entonces, si yo tengo PLs, bueno, probarlos, procedimientos, hacer pruebas en funciones, en paquetes, y sobre todo me ayuda a que el ciclo de programación, es decir, yo estoy desarrollando, yo sigo ciertas políticas, yo voy probando, voy cambiando y empiezo a desarrollar este ciclo completo, pues yo lo tenga dentro de una misma consola, ¿no? Dentro del mismo Toad, que es que es al final del día va a ser la misma consola la que yo voy a estar usando para lo que es el desarrollo. Entonces yo empiezo a escribir mi código, me empieza a corregir, me dice tienes que seguir las políticas, tienes que seguir estas nomenclaturas, me empieza a dar los templates, empiezo a hacer pruebas unitarias, veo cómo se va comportando, hago un debugging, corrijo, vuelvo a acomodar la programación. Realmente la programación pues nunca termina, es un ciclo. Entonces el mismo todo, ¿no? Desde la misma consola. Entonces, estos dos componentes. Ahora, antes de que pasemos a la versión de, ¿cómo se llama? A la versión de DBAs, es importante decirles que la de DBAs incluye también lo que viene en el recuadro amarillo, lo que es el Benchmark Factory. La edición de DBAs no incluye el rojo, no incluye el tester de código. Entonces, el tester de código es exclusivo de la suite de desarrollo. Muy bien. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente, que es ya la DBA Suite. Entonces, la suite, la más es el producto que nosotros tenemos para administradores de base de datos. ¿Esto que incluye? Bueno, pues yo les comentaba que incluye el mismo Benchmark Factory. Nosotros como DBAs no podemos dejar de lado pues el estar haciendo pruebas en preproducción. Si vamos a hacer algún cambio, pues probarlo. Entonces, este Benchmark Factory viene para esta edición también. Módulo de administración de base de datos. Entonces hace algo importante que le llamamos, uno va al médico, el médico ya tiene, cuando uno va al médico a hacerse un chequeo, pues el médico ya tiene una cierta lista de cosas que nos va a hacer, nos va a tomar la presión, nos va a medir el pulso, nos va a ver los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este chequeo hacia la base de datos es una cosa similar. Entonces empieza a revisar parámetros, empieza a revisar configuraciones, empieza a revisar cómo está en general la base de datos y la compara contra las mejores prácticas establecidas por Oracle. Entonces Oracle lo que me dice es, ¿sabes qué? Para un Data Warehouse, tu base de datos debería estar configurada con al menos los siguientes parámetros. O tu base de datos para un ambiente OLTP debería estar configurada con los siguientes parámetros. Entonces lo que empieza a hacer ese chequeo, pues es comparar cómo está mi base de datos contra las mejores prácticas que dicta el mismo Oracle. Entonces, esa es una de las funciones. Otra cosa, por ejemplo, es la comparación y sincronización de esquemas. Entonces, nosotros en un inicio en el base hablábamos de esquemas. Sin embargo, ya con este módulo más avanzado, lo que me permite es la sincronización. Entonces, si yo tengo dos bases de datos que requiero que estén sincronizadas, que tengan los mismos datos, yo lo puedo del mismo del módulo de administración. Entonces está de modo que las bases de datos tengan la misma información. Yo lo puedo hacer a nivel de esquema o okay. Tenemos por otro lado y no dejarlo sin de mencionar el Spotlight. Entonces igual muchos de ustedes ya son usuarios de Spotlight. Este es un monitor que se instala en la base de datos del DBA y está monitoreando constantemente la base de datos. Entonces, en el caso de Oracle, pues me puede estar monitoreando las sesiones, me puede estar monitoreando las áreas de memoria, cómo están los procesos background, cómo está incluso el disco, si yo tengo AS, lo puedo estar viendo incluso las instancias de ASM, monitorearla, viendo diferente información, ¿no? Estar viendo cómo están los discos, cómo está la actividad,
cuáles son las sesiones top, cuáles son los que necesitan ciertos estar viendo, estar monitoreando constantemente la actividad de cada uno de los queries que se lanzan hacia la base de datos, y en base a los históricos yo puedo empezar a hacer una predicción, y entonces yo voy a poder lanzar esa predicción y decir, tu query que estás lanzando ya desde hace 6 meses se ha ido degradando el tiempo. Entonces lo que deberías de hacer pues es tal vez corregirlo, cambiarle la estrategia de indexamiento, cambiar el control plan. Entonces es la idea de que sea un diagnóstico predictivo, que antes de que suceda a mí me diga, ese query va a empezarse a tardar mucho si no le haces algo. Entonces esto forma parte del mismo Spotlight. Entonces la idea es esa, que con el Spotlight no nada más sea un monitoreo reactivo y sí, que yo vea la consola y diga ya se cayó por dentro, sino que yo de verdad pueda estar monitoreándola y ser más proactivo. Entonces esto es lo que me empieza a dar de ventaja, ¿no? Otra cosa importante es que para el caso específico de cada una de las bases de datos se incluye un plugin que monitorea también el sistema operativo. Entonces, este sistema operativo sobre cómo está cada una de las cosas dentro de mi base de datos, ¿ok? Dentro del sistema operativo. Entonces, esto es para la parte de Spotlight, es una interfaz gráfica y me permite también estar monitoreando lo que son instancias virtualizadas. Y hacerles ver, para el caso de Oracle, funcionamos con RAC, funcionamos con esa data, no tenemos mayor problema. Para los otros manejadores de base de datos contamos con con soporte para SQL Server, para Sybase ACE, para Sybase se me fue el nombre de la otra versión, pero bueno, contamos para ambas. Entonces estábamos hablando de que esta edición de DBA, bueno, pues me da diferente información, me da monitoreo, me da características más avanzadas y sobre todo pues sirve para tenemos la DBA para las diferentes versiones de manejadores, ¿no? Entonces, extra que manejamos para Oracle se llama Backup Reporter. Entonces, este Backup Reporter es un especial sobre los diferentes respaldos, las estrategias de respaldo que yo esté haciendo con Oracle. ¿Esto qué quiere decir? Me empieza a dar información como hiciste tu respaldo la semana pasada. Bueno, pues de acuerdo a tu estrategia de respaldos que tienes definida, este viernes deberías de estar haciendo de nuevo el respaldo. O la base de datos, los datos dentro de tu base, pues han cambiado más del 20%, entonces ya deberías de hacer un respaldo. Entonces la idea de esto es que me esté acordando de los respaldos, que me esté diciendo cómo me estoy comportando conforme a la estrategia de respaldos. Bien, esta es la edición más completa de Toad. Bien, pasemos ahora sí, una especie de resumen. Entonces la Toad base, la profesional a su vez forma parte de la edición expertos y la experto forma parte de la suite de desarrollo. Hay un componente que se llama el Code Tester, que es solo de la suite de desarrollo y que no forma parte de la DBA Suite. La DBA Suite pues sí ya tiene un monitoreo, ya tiene el reporteador sobre los respaldos, ya tiene es mucho más avanzado. ¿Ok? Entonces esto es a manera de resumen. Vamos un poquito a las preguntas. Por aquí nos están preguntando, ¿el SQL Optimizer podría activar en la base de análisis como el Tuning Pack o es independiente de la base de datos? Ahí es una pregunta válida. Oracle, cuando Oracle tiene sus propias para Oracle, que es el Diagnostic y el Tuning Pack. Ambos paquetes se deben de comprar a Oracle porque son licenciables. Sin embargo, cuando nosotros estamos utilizando el optimizador, no es necesario que se licencien esos paquetes. No van a salirse de compliance con Oracle si utilizan nuestro optimizador. Hay algunos reportes dentro del todo, llamarlo que si se mandan llamar, empiezan a consultar vistas dentro de Oracle que son licenciadas. Entonces, eso quiere decir que si yo corro esos reportes desde Toad y llega a Oracle, Oracle va a saber que yo consulté esas vistas y Oracle me va a querer cobrar esas licencias del Diagnostic y el Tuning Pack. Sin embargo, antes de que ustedes lancen alguno de estos reportes que Oracle puede llegar a cobrar por ellos desde Toad, Toad les lanza un aviso y te dice, vas a correr un reporte el cual necesita estar licenciado por Oracle. Entonces, antes de que yo corra ese reporte, pues si yo no lo tengo licenciado con Oracle, simplemente digo, no lo corras. Ya si ustedes lo corren, entonces lo deberían de tener licenciado, porque si no, Oracle puede llegar después a hacer una revisión de licencias y se daría cuenta que estuvieron consultando pues información
con la cual no estaba licenciada. ¿Ok? Viene versión para Sybase ACE. Sí, tenemos Toad para Sybase ACE. Entonces, ahí no, lo cubrimos sin problema. Tenemos otra pregunta. La sincronización entre bases de datos tiene que ser exactamente iguales. Hablo en sistema operativo y versión de base de datos. Mira, realmente a través del Toad, esa sincronización podemos estar utilizando, tiene que ser el mismo manejador para hacer esa sincronización. Sin embargo, si mal no recuerdo, no requiere paridad lógica. Entonces puedes estar utilizando diferentes versiones de sistema operativo. ¿Okay? Nos va a dar la operación de la herramienta. Tenemos una página, esta página es ToadWord. Tal vez ya muchos la conozcan. ToadWord.com. Es una página en la que ustedes pueden acceder y pueden empezar a hacer discusiones, pueden empezar a revisar información. Muchos clientes me preguntan a mí sobre tutoriales. Oye, ¿dónde puedo encontrar tutoriales de Toad? Bueno, pues esta es una excelente página para eso, sobre todo porque vienen videos o vienen scripts que ya vienen prearmados, ¿no? Entonces es una comunidad que forma parte no solo clientes como ustedes, sino forma parte también gente de nosotros, gente de desarrollo, gente de gerentes de producto. Entonces siempre está esa constante comunicación. Y entonces yo siempre la recomiendo, sobre todo porque es una fuente de información muy valiosa. Desde aquí también se pueden bajar licencias de pruebas y puedo estar probando los diferentes productos de acuerdo a las bases de datos que yo tenga. Entonces aquí vienen todas las descargas. Les recomiendo que la visiten. Y otra cosa importante, hay un área que se llama el Idea Pond, digamos el charco de las ideas. Entonces esa Idea Pond es útil para ustedes si llegaran a tener algún requerimiento en específico sobre alguna funcionalidad de Toad. ¿Sabes qué? Pues es que algún otro producto de un tercero pues tiene esta funcionalidad y me gustaría que Toad la tuviera. Ustedes sugieren eso en esta parte. Está dentro de ToadWord. Y estas ideas son tomadas en cuenta. ¿Para qué? Para los siguientes releases. Entonces, conforme van sacando los siguientes releases, el área de desarrollo que está dentro de ToadWord, pues empieza a tomar en cuenta todos los comentarios de clientes, toda esa retroalimentación, para hacer un mejor producto que vaya de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, voy a pasar ahora sí, si me lo permiten, de forma rápida para mostrárselos, hacia una breve demostración. Les voy a enseñar 3 herramientas. Les voy a enseñar lo que es el Toad, el básico, les voy a enseñar lo que es el monitoreo y les voy a enseñar lo que es el optimizador. Entonces, vamos a movernos. Un segundo. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Puedes repetir el punto de licenciamiento del DBA Suite? Ok. Es importante. En general, todas estas herramientas de Toad se licencian en base a asientos. Entonces, a diferencia de otros productos que se licencian de acuerdo a los cores donde corre la base de datos, nosotros nos licenciamos por asientos. ¿Qué es un asiento? Es una instalación. Entonces, si yo tengo una máquina por cada uno de mis DBAs, pues entonces yo debo de tener una licencia por cada uno de mis DBAs. Es decir, si yo tengo 3 DBAs que están monitoreando 50 bases de datos, necesitaría 3 licencias, 3 asientos. ¿Por qué? Porque son 3 instalaciones, son 3 licencias diferentes. Algo que llega también a suceder es que en alguna desktop de monitoreo, un DBA utiliza esa máquina durante la mañana y un DBA diferente la utiliza durante la tarde. Ahí es un solo asiento, puesto que es una sola instalación, es una sola máquina la que lo está monitoreando. Entonces realmente nuestro licenciamiento de Toad es a través de asientos. ¿Queda claro? Vamos a movernos a lo que es la demostración. Entonces, por favor, cuando empiecen a ver, me voy a conectar a un ambiente y les voy a mostrar, pues este es el Toad desde el cual pues yo me voy a estar conectando a mis diferentes bases de datos. Entonces yo puedo estar haciendo diferentes conexiones, las puedo guardar. Puedo estar aquí haciendo las conexiones. Realmente el requisito que yo necesito para instalar Toad pues es contar con el cliente de Oracle, ¿no? Y que ese cliente de Oracle soporte las versiones a las cuales yo me voy a conectar de Oracle. Entonces lo puedo hacer de esta forma y ya me conecto a las diferentes bases de datos. Algo importante pues es que desde aquí yo puedo lanzar, por ejemplo, lo que es el navegador de esquemas. Entonces dentro del navegador de esquemas yo voy a poder estar navegando tal cual dentro del esquema. Ahorita estoy conectado al esquema que se llama Toad. Yo aquí estoy viendo cuáles son las tablas,
yo podría estarme metiendo a ver pues esa tabla qué columnas tiene, qué índices tiene, cuáles son los constraints, incluso cuáles son los datos que está teniendo esa tabla que estoy consultando, ¿no? Entonces ahí tiene algunos datos, o ver otro tipo de objetos dentro de esos esquemas, ¿no? Entonces yo puedo estar viendo pues privilegios, table spaces, cuáles son las vistas que tiene, los procedimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente este navegador pues me ayuda a hacer ese tipo de cosas. Algo importante es que también desde aquí pues yo tengo diferentes funcionalidades, ¿no? Yo puedo estar mandando llamar pues tal vez un task scheduler en el que yo empiezo a automatizar la ejecución de algunos códigos. Yo puedo estar mandando, por ejemplo, un monitoreo muy básico desde aquí, en el que yo puedo estar viendo cómo está la base de datos. Entonces lo mando a llamar y me va a traer gráficas sobre cómo está la base de datos en este momento. Aquí me está empezando a mandar ese tipo de gráficas. Son gráficas realmente básicas, ¿no? Gráficas que me da el monitoreo básico de todo. Realmente desde aquí yo puedo estar manejando la base de datos, puedo estar corriendo scripts. El editor es el que yo les comentaba, que es en el que yo empiezo a escribir pues ahora sí que información. Yo puedo empezar a escribir código, yo puedo empezar a hacer cambios, etcétera, etcétera. Este es el Toad, pues digamos, más básico, ¿no? El Toad, la herramienta que me va a ayudar a hacer pues todo ese tipo de consultas, todo ese tipo de manejo de la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Algo importante es, y me gusta mucho mostrarlo, es el Spotlight. Entonces, el Spotlight, de hecho, se los voy a mostrar primero en mi escritorio. El Spotlight es la herramienta que yo les comentaba que es parte de la DBA Suite y que me ayuda a estar monitoreando la base de datos. Entonces, aquí yo estoy conectado a una base de datos, no sé si ya la puedan ver. Tengo las diferentes pues, áreas de memoria, tengo ahí una SGA, tengo los procesos de Oracle que están atrás y puedo ver cómo está el almacenamiento en los discos. Incluso me llega a marcar la latencia que yo tengo entre entre los diferentes componentes. Pero eso no es todo, yo puedo irme a detalle. Yo puedo ver desde aquí, bueno, yo tengo 6 usuarios conectados. Entonces yo me quiero ir a ver pues, cuáles son esos usuarios que tengo conectados. Y entonces me voy ya a un detalle para ver cuáles son esas sesiones top, esas sesiones que están lanzando, pues que están pidiendo la información a la base de datos y que pues están consumiendo recursos que puede llegar a afectar. Entonces yo aquí ya me empieza a dar, realmente aquí yo no tengo si se dieron cuenta, pues son usuarios del sistema, del mismo sistema, no estoy haciendo alguna consulta, pero pues aquí si yo tuviera algún aplicativo o algún usuario que esté ejecutando reportes, pues yo lo podría estar viendo desde aquí. Entonces, desde aquí yo veo pues cuáles son las sesiones top, o puedo ver, por ejemplo, desde el Spotlight, cómo está la actividad. Este ya es un monitoreo, a diferencia del que yo veo desde Toad, este monitoreo que yo veo en Spotlight, pues es un monitoreo pues ya más avanzado. Entonces yo puedo ver cómo está la demanda de cada uno de los discos, y puedo empezar a acercar tal vez para ver cómo está. Hacer algún tipo de filtrado, cambiar la gráfica que está mostrando, puedo ver cómo están los eventos, cómo está la latencia, las esperas, y ver el detalle también de cada una de ellas, ¿no? Entonces si yo aquí me voy al detalle de weights, bueno, pues entonces yo puedo empezar a ver qué es lo que está sucediendo a nivel de esperas, ¿no? Entonces en porcentajes, cuánto es el tiempo total, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo estar viendo bastante información aquí. Algo, por ejemplo, que también podría llegar a ver, pues es cómo está a nivel de discos, ¿no? Entonces, pues si yo estoy viendo aquí lo que son los redo logs, pues cómo están en cuanto al uso, el ciclado, la utilización tal vez del table space, pues también la puedo ver, cuánto tengo espacio libre, cuánto no, el área de recuperación. Algo importante también, yo les hablaba de ASM. ASM es una tecnología de Oracle, volúmenes. Entonces, bueno, pues yo también puedo meterme a ver cómo está ASM. Muchos clientes me comentan, ASM es una caja negra para mí, porque yo no sé qué tenga adentro, yo no sé cómo se acomodan los datos, yo no sé qué tiene. Entonces, bueno, el Spotlight es un muy buen monitoreo, porque me empieza a ver cómo están los disk groups, los grupos de discos que yo definí que están en ASM, y puedo empezar a ver pues cómo está el I/O, cómo está el tiempo de servicio. Y ahorita que me cargue la tablita, pues yo podría estar viendo también en cantidades, pues cuánto tengo disponible, cuánto no, cómo están las lecturas, las escrituras, los tiempos de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezo a ver pues diferente información sobre cada uno de los indicadores, ¿no? Entonces esto es el Spotlight.
Les comentaba también que nosotros tenemos una parte de diagnósticos predictivos. Entonces, estos diagnósticos predictivos es precisamente lo que nos ayuda a ver cómo se están degradando esos queries, a ver cuáles son esas sentencias que van a producir que mi base de datos al final del día pues se puede llegar a caer, ¿no? Entonces, es importante pues contar con esto. Realmente son varios indicadores los que me puede dar el Spotlight. Al final del día, si yo le empiezo a dar clic a cada uno de estos indicadores, bueno, pues yo voy a poder bajar al nivel de revisar el detalle de qué es lo que está sucediendo con cada cosa, ¿no? Entonces aquí ver cómo está el archive log, bajarme, y Spotlight es una herramienta muy fácil de usar, es una herramienta muy noble en la que me puede decir, aquí por ejemplo me empieza a decir, ¿qué es esto? Ah, bueno, pues esta información está actualizada cada 5 minutos y enseña el espacio libre disponible, bla, bla, bla. Entonces es una herramienta que me dice qué es cada uno de los indicadores que yo tengo, qué me está dando y qué me puede mandar al mismo detalle. Entonces aquí, por ejemplo, yo les comentaba, esta pantalla que tenemos aquí es de la base de datos. Pero yo me puedo ir al host. ¿Esto qué quiere decir? Pues nos vamos a ver el sistema operativo. Entonces realmente ese sistema operativo, ¿cómo se está comportando? Entonces aquí yo lo estoy corriendo sobre un Linux, me está diciendo, me empieza a hablar de la red, cómo se está comportando, los paquetes que se están transfiriendo, el uso de CPU a nivel de sistema operativo, la memoria que yo tengo, el espacio en swap. Entonces yo aquí también puedo incluso bajarme a ver pues, el detalle del sistema operativo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel del sistema operativo? ¿Por qué? Porque puede ser que el problema realmente esté pues, en el sistema operativo, en la base de datos. Incluso yo puedo cambiar aquí el tipo de filtros que puedo poner, que me enseñe el top 5, el top 10 o un customizado, ¿no? O en las pantallas principales, en donde me ponen los alertamientos en amarillo, en verde, en rojo, esos umbrales de acuerdo a las necesidades que cada uno de ustedes tenga. Entonces, esta es una vista del Spotlight. Y finalmente, incluso vamos a mandarlo a llamar desde aquí de Spotlight, les voy a mostrar. Vamos a ver de nuevo cuáles son las sesiones top que yo tengo en este momento. Y desde aquí vamos a mandar llamar el optimizador. Entonces yo con el Spotlight puedo empezar a identificar algún query que vaya lento, alguna sentencia que esté afectando el desempeño de mi base de datos. Y una vez que yo ya la tenga identificada, bueno, pues entonces la mando al optimizador. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este usuario que ya es el de Spotlight, que está haciendo ciertas consultas sobre la base de datos. Y aquí abajo me empieza a dar el detalle sobre qué es lo que ese usuario o esa sesión está lanzando. Entonces aquí, donde dice el SQL más reciente, yo tengo el SQL que ese usuario lanzó. Tal vez ese es el que me está dando algún problema. Y desde aquí yo mando llamar al optimizador. Entonces desde aquí yo mando llamar a ese optimizador. Y la idea es que se complete el ciclo. Entonces yo mando llamar mi optimizador. Y voy a poder ¿cómo se llama? Voy a poder mejorar, voy a poder hacer más efectivo, más eficiente ese query. Hacerlo con tiempos de respuesta mucho más rápidos. Entonces la idea es que sea el ciclo ahora sí que completo, ¿no? Yo identifico un query lento, un PL lento, y de ahí yo me lo llevo al optimizador, y aquí en el optimizador, que es el que se está abriendo, perdón por la lentitud, no tengo un muy buen enlace, pero en este optimizador yo ya le voy a definir, necesito que lo hagas tomando en cuenta el tiempo, tomando en cuenta el uso de CPU, tomando en cuenta la memoria. Y desde aquí yo voy a poder generar los diferentes planes de ejecución o estrategias de indexamiento que le sean más efectivas a ese query. ¿Ok? Bueno, en lo que carga esto, yo les quisiera mostrar algo, este Toad que les, bueno, más bien déjenme si los comparto porque se me hace que no lo ven todavía. Den un segundo. Ok. Bien, entonces ahorita estamos viendo un Toad. Esta versión de Toad es un Toad 12, es la última versión que ahorita nosotros tenemos, la 12 que está liberada. Entonces algo importante es este cuadro que tenemos, es una funcionalidad nueva en la que yo, si llego a tener algún error o alguna duda, yo puedo escribir y empiezo a buscar en diferentes bases de datos. ¿Qué bases de datos? Pues nuestra base de datos de soporte, empieza a buscar en Toad Word,
empieza a buscar en la misma consola del Toad toda la información que se refiere a eso. Entonces aquí yo puedo tener, digamos, una forma de buscar mucho más sencilla, una base de datos que me va a dar información sobre lo que esté sucediendo, sobre algún problema que yo pueda estar teniendo dentro de el Toad, ¿no? Entonces esa es una. Si todos podemos ver el Toad 12 que tengo en pantalla, porque no sé, según yo sí lo estoy compartiendo, pero no sé si todos la puedan ver. No, no la ven. Ok, a ver, déjenme. A ver. Denme un segundo, por favor. Entonces, eso que les quiero mostrar de Toad es... a ver, compartir mi pantalla. Vamos a darle a compartir todo. ¿Ok? Entonces ahí ya deberían estar viendo todos la pantalla. Estamos viendo un Toad. Y yo lo que les comentaba es que este es el Toad 12, ¿no? Entonces, entre las funcionalidades nuevas, bueno, pues yo puedo buscar alguna cosa que necesite utilizar dentro de la base de datos, tal vez RMAN o tal vez estrategias de backup. Y entonces me empieza a buscar información en las diferentes fuentes. Entonces algo importante aquí es que busca dentro del Toad, dentro de las opciones que tiene, dentro de los archivos que están dentro de mi máquina, pero no nada más en eso, sino busca también en la documentación o me empieza a buscar información en ToadWorld, que es la página que yo les había mencionado. Entonces me empieza a traer la información ya directamente desde la comunidad. Esa es una. La otra funcionalidad también que es buena y también, es la de la integración con ToadWorld desde la misma consola. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo ver las diferentes conversaciones que se tienen en ToadWorld. Yo las empiezo a ver. Puedo ver tal vez si yo inicié alguna discusión, pues cómo ha sido, pues si me han contestado, si no me han contestado a mi respuesta. Lo puedo ver desde aquí sin necesidad de abrir un explorador aparte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, aquí ya nos había lanzado nuestro optimizador. Y aquí yo ya tengo la opción, ese query lento que habíamos visto, que lo habíamos sacado del Spotlight, pues yo ya lo voy a decir, ¿sabes qué? Lo necesito que lo optimices por una reescritura de queries. Entonces aquí yo selecciono eso y ya me va a cargar, pues ahora sí que los diferentes planes de ejecución, ¿no? Yo le voy a decir, lánzalos y me va a mandar las diferentes, pues ahora sí que características de los diferentes planes que pueda yo empezar a generar, ¿no? Aquí está mi query, entonces yo le voy a decir que lo auto optimice. Entonces se va a empezar a conectar, me pide aquí el password y va a empezar a generar lo que son ya los diferentes planes de ejecución para ese query en específico. ¿Ok? Ahí me parece que no me acuerdo de cuál es mi password, pero desde aquí lo lanzamos y me debería de mandar los planes de ejecución que yo pueda hacer diferentes. Al final del día, cuando yo tenga todas esas alternativas, yo voy a poder comparar lo que es el plan actual contra las diferentes alternativas que me esté generando y desde aquí hacerle el deploy hacia la base de datos para que me haga más eficiente y me haga ya el despliegue total del query o del PL o del SQL, dependiendo del lenguaje de programación que utilice, en las bases de datos. ¿Ok? Entonces ahí ya lo mando y ya me va a empezar a generar diferentes planes de ejecución para ese query en específico. Bien, entonces, digo, yo sé que fue una demo demasiado rápida, son varios productos que se tienen que mostrar, pero tratamos de hacerlo un poquito así, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, entonces pues dejemos estos últimos 5 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, si tienen preguntas y respuestas, háganme el favor de irlas escribiendo. Si no las alcanzamos a contestar, les vamos a ir dando seguimiento, entonces no se preocupen. Hablamos en general de Toad, de cuáles son las diferentes ediciones que tiene, los 5 manejadores que soportamos: Oracle, DB2, Sybase, SQL Server y MySQL. Entonces, esos son los 5 manejadores que manejamos, diferentes ediciones para cada uno, diferentes productos que incluye cada una de estas ediciones, desde ambientes de pruebas, hacer pruebas de estrés, optimizar código, optimizar SQLs, estar monitoreando con Spotlight, monitorear el sistema operativo. Entonces son diferentes las funcionalidades que tenemos con cada una.
La licencia del Spotlight, a ver, hay unas preguntas que pusieron antes. La licencia del Spotlight incluye el monitoreo de la base de datos y sus hosts o son individuales. Ahí depende mucho de la versión de base de datos que tengas. Para el caso específico de Oracle, la licencia de lo que es la DBA Suite, la Toad for DBA Suite, incluye el monitoreo no nada más de la base de datos, sino el monitoreo del sistema operativo sobre el cual están corriendo esas bases de datos. Si tuvieras tú un rack, bueno, pues incluye el monitoreo para los servidores, para los dos nodos o 3 nodos o los nodos que tengas. O si fuera el caso del Exadata, pues incluye también lo que es el monitoreo de los database servers, de los nodos de almacenamiento y del sistema operativo donde corren los servidores de base de datos. Entonces, para el caso específico de Oracle, sí incluye el monitoreo del sistema operativo. Después tenemos otra pregunta. ¿Esta herramienta se puede instalar en la nube? ¿Servidores Amazon o servidores Microsoft Azure? Sí, no hay problema, sí se puede instalar. De hecho, lo que muchos de nuestros clientes hacen es que tienen un servidor dedicado para lo que es Toad y ya se conectan a ese servidor desde diferentes puntos para estar monitoreando las bases de datos, ¿no? Entonces, esta herramienta es una herramienta que corre sobre un Windows, entonces realmente pues, no hay mucho problema. Tendríamos que tener un sistema operativo Windows, se instala Toad sobre el Windows y ya se conectan de diferentes formas, ¿no? Por escritorios remotos o por VNC hacia esa consola Windows y desde ahí ya se puede empezar a monitorear las diferentes bases de datos. ¿Ok? Tenemos esta herramienta hace alguna sugerencia en cuanto a la distribución de recursos del server. Más que hacer una sugerencia, lo que nosotros tenemos, yo platicaba de lo que es el estado de salud de la base de datos. Entonces, parámetros, configuración de parámetros. Lo que hace es una comparación contra las mejores prácticas de Oracle. Entonces te dice, Oracle te está diciendo que cuando es un warehouse utilices un paralel, por decirles algo, de 32. Ah, bueno, pues entonces yo tengo un paralel de 2. Ah, entonces cambiar ese tipo de parámetros. Empieza a ser un estado de salud actual contra el recomendado por los proveedores, ya sea por SQL Server, por DB2, por Sybase. Entonces, más que hacer sugerencias, me hace comparaciones sobre cómo está mi base y cómo debería de estar según la mejor práctica. Eso en cuanto a configuraciones. En cuanto a recursos, yo lo que te puedo decir es que a nivel de sentencias, a nivel de código, pues nosotros podemos estar haciendo ¿cómo se llama? Un diagnóstico, pues, en el que te digo, estos PLs, estos SQLs van a degradarse, va a hacer que la base sea más lenta, entonces yo te sugiero que cambies la forma en la que lo estás haciendo, porque si sigue así, dentro de 2 semanas tu base de datos, más bien ese reporte va a tardarse 30 minutos y ya no los 2 minutos que tarda. Entonces, en cuanto a ese tipo de sugerencias, lo podemos hacer. Bien. Entonces, si llegara a haber alguna otra duda, está el correo que está aquí en las notas, latam-webcast@del.com. Mi correo personal, carlos-alvaro@software.del.com.